Debido al gran pecado de esa ciudad, Dios envió fuego desde el cielo para destruir esas ciudades. Y mediante unos ángeles, Dios, el único hombre Lot, quien era el único hombre justo de esa ciudad, junto con su familia, son escoltados por unos ángeles para oír la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y mientras que su familia escapan, ellos reciben una orden muy importante, un mandamiento que Dios les manda a ellos. No pueden mirar atrás. La ciudad va a estar siendo destruida por fuego que está cayendo del cielo, pero ellos no pueden mirar atrás y ver esa destrucción. Pero la esposa de Lot, como sabemos en la historia, dice que ella desobedece y es convertida en una columna de sal, mientras que su familia huía hacia el desierto. Y para mí, para cuando yo era niño y escuché esta historia, me da mucho miedo. O sea, uno que es tan curioso, uno por accidente miraría atrás, ¿verdad? Y hay muchas razones por las cuales los escolares bíblicos hablan de por qué es que la esposa de Lot miró hacia atrás. Y hay varias razones por las cuales las personas dan. Tal vez ellas han dicho que tal vez era pura curiosidad de ella, que ella nada más estaba curiosa de ver qué era lo que estaba pasando. Quizás no, era por ella ser desobediente y no quería obedecerle a Dios y ella mira hacia atrás como desobediéndose a Dios de esa manera. O quizás, y yo pienso que tal vez este sea un poquito más de lo que yo creo que está pasando en la historia, es que hay un oscuro anhelo por su pecaminoso hogar, que había un deseo de esa ciudad a pesar de haber sido tan pecadiosa y se destruye. Y cualquiera que haya sido la motivación de ella, lo importante es esto: Dios llamó a la familia de Lot no mirar hacia atrás. El mandamiento era fácil. Y eso es lo que vemos muchas veces en la Biblia, que Dios da mandamientos fáciles. Pero usted puede comer de todos los árboles menos uno. Usted puede escaparse de la destrucción que te va a pasar, pero no puede mirar hacia atrás. A veces los mandamientos de Dios son fáciles, pero las personas las complican. Pero yo también pienso esto: Dios está mandando a esta familia de Lot de mirar hacia adelante, a su salvación, no mirar atrás, a su pasado que estaba lleno de ¿qué? De destrucción y de pecado. Veo en la narrativa bíblica que Dios quiere que ellos miren hacia adelante, hacia la salvación. Y por eso la razón esta mañana, si bien tal vez ustedes se pregunten, ok, pero ¿qué esto tiene que ver con Filipenses capítulo 3? Bueno, yo pienso es esto: todos tenemos el peligro de mirar hacia atrás. Y hermanos, tal vez sea cierto que a veces miramos hacia atrás nuestros pasados. Y el problema es que a veces nosotros somos muy nostálgicos y tenemos esa nostalgia. Y si bien, o sea, la nostalgia en sí no es mala. De hecho, yo he tenido mucha nostalgia esta semana porque he estado hablando con los hijos de Ernesto de Pokémon. Y me da risa porque ya me estoy recordando de cuando yo jugaba cuando era la edad de ellos, ¿verdad? La nostalgia, ¿verdad? Que es un acto sentimental por el pasado, por bien en sí no es necesariamente malo. A veces es bueno recordar las buenas memorias. Pero también la nostalgia puede ser mala, porque lo que pasa es que solo nos enfocamos y nos obsesionamos con el pasado, y en estar metidos en el pasado no avanzamos y pensando en el presente y en el futuro. Porque al igual que la esposa de Lot, la nostalgia ha sido la ruina de muchos cristianos. Porque todos podemos en algún momento mirar inocentemente a nuestras vidas pasadas, tal vez incluso nuestra vida pasada antes de ser cristianos, y empezamos a pensar en el pasado con anhelo. Y muy pronto ese anhelo puede transformarse en deseo, el cual al fin de cuentas puede derivarse y convertirse en el pecado. Al igual que la esposa de Lot, nosotros también seremos convertidos en una columna de sal.
No una columna literal de sal, sino algo que está muerto, algo que está espiritualmente muerto. Y hermanos, es sumamente importante, bien como ya hemos estado hablando sobre el libro de Filipenses 1, entendemos que tenemos que vivir esta vida para ¿quién? Para Cristo. Filipenses 2, cómo es que nos tenemos de compartir, nos tenemos que ser como Cristo en nuestras acciones. Y luego en capítulo 3 esto, no nos podemos mirar hacia atrás en esta vida, sino que tenemos que mirar hacia adelante. Y por eso es que quiero que tengamos esto en mente, esta frase, sigo adelante, porque el capítulo 3 de Filipenses nos va a ayudar, hermanos, de no mirar hacia atrás, sino a seguir adelante, de que podamos exclamar esta frase, sigo adelante. Yo me acuerdo en un tiempo, cuando yo en un momento practiqué para correr un 10K, es una competencia de 10 kilómetros. Esto era unos años y unas libras en el pasado. Y yo me acuerdo que algo que un mentor mío que me dijo era que cuando usted está corriendo, nunca puedes parar. Aunque usted esté cansado, nunca deje de correr. Aunque tiene que caminar un paso a otro, pero no pares, porque cuando pares ya te vas a rendir. Y especialmente no mires hacia atrás cuando usted está corriendo, porque muchas veces te puede desmotivar. Es que yo no voy a correr tanto. Entonces tienes que seguir adelante. Y en la vida de los cristianos a veces eso no es cierto, ¿verdad? A veces nos desmotivamos porque estamos mirando hacia atrás, sino tenemos que seguir adelante. Ahora, si bien un recordatorio muy breve, el libro de Filipenses es una carta que Pablo expresa su agradecimiento a los hermanos filipenses por la ayuda mientras que él está en la cárcel. Es una posibilidad muy real para el apóstol Pablo en este momento, el cual él no sabe que él puede terminar siendo ejecutado, que la audiencia que él tenga ante el emperador romano vaya mal y el emperador lo manda a morir. Y entonces yo veo que esta carta cumple una doble función. Sí, es una carta de agradecimiento de Pablo por parte de sus hermanos, pero también constituye las reflexiones de Pablo sobre la vida de él. Y específicamente el capítulo 3, yo veo que el capítulo 3 de Filipenses es un capítulo muy personal de Pablo, donde él está hablando de su pasado. Y en vez de mirar esa nostalgia con un deseo de volver a ser a Pablo, quien era Pablo antes de Cristo, más bien vamos a ver más adelante qué piensa Pablo de su pasado. Pero yo pienso que un versículo clave en Filipenses capítulo 3, versículo 12, va a ser este que tal vez ustedes ya lo han adivinado, que dice, sigo adelante, tal vez su traducción diga, prosigo adelante. Significa lo mismo, me gusta más sigo adelante porque así es como hablamos nosotros los costarricenses. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Más adelante vamos a hablar más del contexto de qué está hablando él aquí, pero ese es nuestro versículo clave que estamos estudiando esta noche. Sin embargo, yo pienso esto, en su esencia lo que el apóstol Pablo está hablando es que para él, ser como cristiano y ser cristiano y seguidor de Dios no hay vuelta atrás. Él tiene que ponerse las manos a la obra y seguir trabajando para su Señor. Y yo pienso eso, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, muchas veces tenemos que hacer sacrificios. Algunos hemos tenido que hacer sacrificios extremos, otros no tanto, pero aún así sí hay sacrificios, ¿verdad? Como bien yo he dicho, la vida ya no es por parte de nosotros que la vive, sino en honor a Cristo Jesús. Y debemos recordar algo. La nostalgia muchas veces es la idea de que tenemos del pasado, no es el pasado verdadero, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? Que no hay ningún hombre malo cuando en un funeral. ¿Por qué? Porque solo pensamos en lo bueno de esa persona y no quizás en lo malo. Y eso está bien a veces en un funeral, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces pensamos del pasado, pero no es el pasado, es un pasado idóneo en nuestras mentes, no es la versión verdadera. Entonces yo quiero que veamos y leamos los primeros 6 versículos de
de Filipenses y vemos que el apóstol Pablo dice esto, que tenemos que tener cuidado con el pasado. Hay que tener cuidado con el pasado. Y vemos algo, vemos la advertencia que Pablo da acerca del pecado. Leemos los primeros 3 versículos, hermanos. Por los demás, hermanos, regocíjese en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O quizás su traducción diga algo parecido a no confiamos en credenciales humanas. Y una vez más veo en esos versículos que Pablo está hablando de jubilar, de regocijarse a los filipenses, que están felices porque ellos son cristianos y salvos en el Señor. Y él está repitiendo algunos puntos que él ya ha dicho antes. Pero Pablo dice a los filipenses también que tienen que tener cuidado y tienen que guardarse de 3 tipos de personas. Él dice que hay que tener cuidado de los perros, de los malos obreros y de la falsa circuncisión. Ahora sí, bien, tal vez ustedes pueden preguntar, o sea, ¿eso significa que el apóstol Pablo fue amante de los gatos y no de los perros? Pero no, o sea, eso no es lo que él quiere decir con eso. Debido a la forma en que funciona nuestra ciudad, no solemos muchas veces ver perros callejeros. Incluso si vemos un perro en la calle es algo muy raro, y muchas veces los perros son rescatados y llevados a un albergue o en situaciones como esas. Pero lo que Pablo quiere decir o el contexto histórico de por qué es que él está llamando, y eso es lo que él está hablando de un grupo de seres humanos, de personas a las cuales él llama los perros. En el mundo antiguo, la mayoría de las ciudades albergaban manadas de perros callejeros que estaban alrededor de las ciudades. Entonces los perros estaban ahí porque ahí usualmente a los lados de la ciudad, a los extremos de la ciudad, era donde botaban su basura. Y ahí llegaban los perros a comerse lo que quedaba de ahí. Y muchas veces los perros en la ciudad, los que no eran medio salvajes, ¿verdad? No lobos, sino perros que eran salvajes, no los domésticos, que eran mascotas de las personas, se consideraban usualmente peligrosos, se consideraban una molestia y muchas veces eran traidores de plagas y de enfermedades a las personas. Entonces, ¿por qué es que Pablo llama a alguien, a un grupo de personas con términos tan extremos? ¿Por qué es que él llamaría a alguien así? O sea, hay muchas teorías para las cuales de quién Pablo está hablando de esa manera. Pero si vemos bien el contexto de este libro y el contexto de otras personas, y específicamente porque él menciona esto de los de la falsa circuncisión, es que es muy probable que el grupo de personas al cual Pablo está llamando los perros, él se le está está hablando de advertir contra los maestros judaizantes. Se trataban de cristianos de origen judío que enseñaban que los gentiles tenían que primero convertirse al judaísmo para poder hacerse cristianos. Entonces, para un hombre que era gentil, él primero tenía que ser judío, tenía que pasar por los pasos de la ley de Moisés al circuncidarse, y después de ahí él podía haber sido cristiano. Y vemos que lo que Pablo está hablando aquí es que eso está malo, porque el enfoque más bien en situaciones y en esos maestros judaizantes es nada más en el qué, en la parte física. Y ellos están poniendo la confianza de Dios en lo físico, y Pablo dice que no, que esa es la circuncisión falsa. Porque si bien, porque es que había esa circuncisión en el Antiguo Testamento, era una señal muy física y para los judíos que la hacían, pero recordarse que ellos iban a ser diferentes a las naciones alrededor de ellos.
Y lo que está hablando aquí Pablo en este contexto es que la circuncisión verdadera no es algo físico, sino es algo más bien espiritual. Los cristianos son llamados a ser diferentes en su comportamiento, no necesariamente en que tienen que hacer ese proceso de convertirse en judíos. Pablo dice que somos la verdadera circuncisión. Nuestro signo distintivo, el cual el mundo puede diferenciar de nosotros, no es por alguna marca física, si bien todos somos de diferentes países, todos parecemos diferentes naciones, el cristianismo une al mundo, hermanos. Es que Él dice que adoramos a Dios en espíritu y que nuestra gloria proviene de Jesucristo. Entonces lo que Pablo quiere decir con eso es que estamos pensando en lo espiritual, no en lo material, que pensamos en las cosas del cielo, no nos estamos preocupando de mantener rituales, no nos estamos preocupando de circuncisarnos, no nos estamos preocupando de cosas materialistas como esas, sino que Pablo está diciendo que estamos pensando en adorar al Dios que está en el cielo y estamos pensando en las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Si bien como eso están haciendo estos maestros judaizantes que están pasando en las cosas de la falsa circuncisión y son malos obreros, porque esos obreros no están pensando en lo correcto, sino están pensando en lo material nada más. Nuestra confianza, hermanos, tal como dice Pablo en este texto, no reside en la carne, sino en Jesús mismo. Ahora sí bien, Pablo está diciendo que estos maestros falsos han estado enfocados en lo carnal, en lo del mundo, y Pablo dice, vea, yo era así, yo estaba pensando en lo material, porque vemos que Pablo va a hablar un poco de su pasado. Leemos versículos 4 al 6 de Filipenses capítulo 3, y vemos lo que dice Pablo aquí. Voy a leer un poquito del versículo 3 para darnos el contexto de qué está pasando aquí. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Entonces vemos que dice Pablo aquí, los cristianos no ponen su confianza en las cosas materiales, no en lo que somos ni nada de eso. Vemos el versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Entonces Pablo está diciendo, yo me podría exaltar de acuerdo a las cosas materiales, de las cosas carnales, de como yo soy. Y veamos lo que él dice. Circuncisado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo enumera varias cosas aquí que le pertenecen a él por su nacimiento. Y hay otras cosas que él podría ser que eran de él por su comportamiento. El problema con estos elementos que vemos aquí es que, como enfatiza el apóstol Pablo, es que son carnales y son cosas materiales. El propósito de Pablo en este momento es, al plantear estos asuntos, es el siguiente. Si alguien podría pretender agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley y las obras de la carne y el hecho de ser quien nació, sería Pablo. Él lo dice de esta manera, es como si él hubiera dicho, yo soy aún hasta más calificado que estos hermanos falsos. Pablo se está describiendo a él mismo, como dice aquí, yo soy un hebreo de hebreos, irreprochable conforme a la ley de los judíos. Es como si hubiera alguien que diría, yo soy americano de los americanos. Mis ancestros están aquí desde
desde que llegó Cristóbal Colón a estas tierras. Todos mis ancestros pelearon en todas las guerras de los Estados Unidos. Cada 4 de julio yo celebro cocinando hamburguesas. O sea, tengo tíos que han sido políticos y senadores. Esencialmente eso es lo que está Pablo diciendo, pero de la manera de los pensamientos de los hebreos. Y Pablo va a acabar rechazando todas estas cosas. Y esta es la razón por qué esto es peligroso para nosotros si pensamos así. Porque yo sé que muchas veces nos orgullecemos, tenemos ese orgullo de donde venimos, de nuestras genealogías. Quizás tal vez ustedes tengan un ancestro famoso en su árbol genealógico, o quizás no lo tengan, pero nos orgullece quiénes somos ahorita. Mira, es que yo tengo este trabajo y yo me exalto de esa manera. Vea las cosas que yo hago, es que yo sí soy bueno. Y Pablo dice, y nosotros también tenemos que tenernos en alerta ante los perros de este mundo y poner nuestra confianza en la carne. Entonces, ¿quiénes son los perros? Quizás no sean personas verdaderas, ¿verdad? Pero debemos estar atentos a aquellos que intentan y aquellas cosas que intentan arrastrarnos de vuelta hacia la carne. Quizás podrían ser viejas amistades que tenemos, que nos intentan regresar a nuestros pasados antiguos. Quizás sean personas o cosas que intentan apartarnos de la palabra de Dios. Hermano, si usted tiene una amistad que hace lo imposible para que usted no venga a la iglesia, eso no es una amistad que usted debería de tener. Hermano, si estamos en un trabajo que nos aparta de las cosas de Dios, o que cada día tenemos que batallar para mantenernos fieles en ese lugar de trabajo, no es un lugar donde deberíamos de estar. O incluso, hermanos, si estamos en una situación por amistades, por el trabajo, o sea que sea, aunque nos estamos exaltando y pensando que no necesitamos de Dios, hasta eso es algo que deberíamos de apartarnos de. Porque como Pablo dice, hay que tener alerta de los perros de este mundo. Debemos ser muy conscientes de tales cosas. Y bien, quiero enfatizar, los perros son muy bonitos. Usted puede tener sus mascotas. No podemos depositar nuestra confianza en cosas materiales. Vea, hermanos, a veces nos podemos tener ese orgullo. Mira, es que yo estoy aquí a la iglesia todos los domingos, yo estoy aquí todos los jueves cuando nos reunimos, aquí estoy yo. O quizás podemos decir, vea, es que yo sí estudio con las personas. Cada persona que entra aquí, que es visitante, yo los saludo. Y está bien estar feliz de que usted es fiel a Dios y todo eso, pero acordémonos de algo, ¿qué es lo que dice Jesús? Si hacemos esas cosas, simplemente estamos haciendo lo que ya estaba siendo exigido por nosotros. Estamos haciendo lo mínimo que Dios exige para nosotros. Acordémonos que simplemente somos siervos, tratando de exaltar a nuestro Dios increíble. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con la nostalgia, tengamos cuidado de nuestras posesiones, nuestros antecedentes familiares, incluso el grado de qué tan buenos ciudadanos somos. Todas esas cosas pertenecen al pasado. Un
mentor mío, evangelista, una vez me dijo que si alguien te dice a ti que ese fue el mejor sermón que ellos han escuchado en su vida, acuérdense lo que ellos quieren decir con eso. Ese es el mejor sermón que han escuchado ese domingo. Porque va a venir domingo de nuevo y vas a tener que trabajar de vuelta. Hermanos, quizás sí hemos sido fieles a Dios ayer, pero hay que tener la alerta que vamos a ser fieles a Dios mañana. Y para trabajar en eso tenemos que estar en el presente sirviendo a Dios. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que tenemos que tomar el presente enfocándose en ser siervo de Dios. Entonces tenemos que considerar el pasado como una pérdida. Ayer ya pasó, ya no vamos a volver al pasado, ya no existen las máquinas del tiempo. Y vemos aquí que Pablo renuncia a su pasado, él la rechaza a su totalidad. Entonces leemos el versículo 7 al 11 para ver, ahora sí bien, Pablo ha estado enfatizando que vea todas las cosas que yo era. Yo era un hebreo de hebreos, yo era tan fiel a las cosas de Dios que yo perseguía a los cristianos. Piénselo, cuando el mártir Esteban está siendo apedreado a muertes, ¿qué está haciendo Pablo? Está sosteniendo los abrigos de estos señores para ellos poder matar a Esteban. Ese era lo radical, lo espiritual que se pensaba Pablo. Y también veamos la genealogía de él. Él dice que él era de la tribu de Benjamín, que el cual era una de las tribus que se mantuvo al lado de David, por el reino se dividió. Y él dice que incluso los padres de él fueron fieles por el hecho de él haber sido circuncisado al 8º día. Pero ¿qué Pablo piensa de todas esas cosas? Veamos versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Dios. Wow. Qué palabras más fuertes da Pablo ahí. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Wow, hermanos, qué palabras más fuertes. ¿Qué sacrificarías tú por algo que era importante? Si bien todos tenemos cosas a las cuales yo pienso que estaríamos dispuestos a sacrificar. Y Pablo dice, todo mi pasado, todas esas cosas son basura comparado con lo que he ganado en Cristo Jesús. Y Pablo está feliz de dejar todo eso atrás, si significa tener Jesús y tener esa promesa de la resurrección de entre los muertos. Porque lo que en esencia, lo que Pablo está diciendo, todo eso de mi pasado, todo trae muerte, eso se va a morir, se va a desvanecer, y yo voy a dejar todo eso atrás, eso es basura, para llegar a estar con Cristo. Él está dispuesto a sacrificar esas cosas por el inmenso valor que es de conocer a Jesús y ganarlo como su Salvador. Pablo habla sobre la justicia y dice que la justicia
que él posee no es derivada de la ley, sino aquella que se encuentra mediante la fe en Cristo. Una justicia que se encuentra, que proviene de Dios sobre la fe en Él. Y tenemos que recordar esto. Pablo está hablando de esto en el contexto refiriendo a los maestros judaizantes, que creían que al obedecer la ley ellos alcanzarían ser justos. Y Pablo dice que ellos están equivocados. Por el contrario, Pablo señala que la justicia proviene de Dios. Si inspiramos a ser quienes se lograrán a ser justos, eso es a través de nuestra fe en Cristo y de nuestras obediencias hacia Él. Pablo anhelaba conocer a Jesús. Pablo deseaba estar con Jesús. Y vemos algo tan increíble. Pablo se encuentra bajo la custodia de los soldados romanos. Y yo pienso que hubiera sido muy fácil para Pablo en ese momento de pensar, yo he desperdiciado mi vida. Yo pude haber tenido la fama de estar entre los fariseos. Quizás aún hubiera llegado a ser consejero al sumo sacerdote de Israel, tan radical y ardiente era la fe de él. Y de acuerdo a la genealogía perfecta que él tenía. Y Pablo pudo haber pensado eso, mira, yo desperdicié mi vida, estoy aquí en la cárcel, me voy a morir. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo hizo sacrificios en su vida por la gracia de las cosas de Dios. Y hermanos, una fe radical exige un sacrificio radical. Personalmente yo conozco personas que han puesto a fin relaciones en las que no tenían derecho de estar para estar bien con Dios. Yo conozco personas que han puesto atrás a amigos y familiares que les impidían servir a Dios. Incluso aquellos que ahora desempeñan trabajos peores, aunque ellos ganen menos dinero, por la gracia de Dios. Yo conozco a aquellos que prefieren ganar menos en el trabajo, si eso significa que tienen oportunidades de estar unidos con los hermanos. ¿Por qué es que las personas hacen esto, hermanos? Porque todas estas personas consideraron esto, que el pasado tenía menos valor que ganar a Cristo, que dejaron todas esas cosas atrás por Jesús y verdaderamente han dejado esas cosas atrás. Y hermanos, yo les quiero decir algo. Si hemos tenido que hacer sacrificios en nuestras vidas para servir a Cristo. De hecho, yo conozco un hermano que él tenía problemas con los dispositivos electrónicos. ¿Y sabe qué hizo ese hermano? Agarró su computadora y la tiró al río. Si usted va a un río en Florida, vas a encontrar una computadora que ese hermano tiró. Porque eso es pasado. Y es mejor dejar esas cosas en el pasado, que significaría ganar a Cristo Jesús. Muchas veces yo pienso que las personas al cual ser confortables se olviden que necesitan de Dios. Y hermanos, si verdaderamente hemos dejado las cosas atrás de este mundo, sea lo que hemos tenido que sacrificar, no debemos llorar por ellas. Cuando Pablo se hizo cristiano, hizo lo mismo, fue un comienzo de una transformación, de una nueva vida con Cristo, caminaba con Cristo, le oraba a Dios
y obedecer a la voluntad de Cristo, no la de Él. Y por eso es que Pablo puede decir en este momento que él está jubilando y celebrando. Nunca debemos olvidar que este es un proceso también de transformación. Y nosotros también transformaremos, pero tenemos que seguir adelante. Y para hacer eso necesitamos deshacernos de las cosas que nos impiden servir plenamente a Dios. Y quizás para ustedes eso significa debería eliminar aplicaciones de nuestros teléfonos. Algo tan inocente como tener Facebook en su celular, tal vez te quita tiempo. Usted empieza a ir a Facebook y después de que usted se dé cuenta, has pasado 1 hora, 2 horas en su celular. Perderse un partido que está dando en el tele, ¿verdad? Aunque sea un partido bueno, ¿verdad? Como Costa Rica contra México en fútbol. Si eso nos impide no ir a la iglesia, está bien, lo podemos grabar. Incluso puedo decirlo, si tal vez ir de vacaciones significa sacrificar un día de vacaciones para que usted pueda llegar a tiempo a estar con sus hermanos, está bien. Tenemos que deshacernos de cosas que nos impiden de servir al Señor, porque esas son cosas del pasado. Ahora la vida de nosotros no se rodea de las cosas materiales, sino se rodea de las cosas espirituales. Pablo está diciendo, tenemos que pensar en arriba, no en abajo. Pablo renuncia a su pasado y en lugar de eso, él mira hacia el futuro. Y nosotros también tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que mirar hacia el futuro. Como pasó con la esposa de Lot, ella está mirando hacia atrás, pero no está mirando hacia la salvación que le esperaba si seguía adelante siguiendo a los ángeles. Ahora bien, Pablo dice esto, no es que yo soy perfecto. Pablo sabía que él no era perfecto, y hermanos, tenemos que entender, esto es un proceso, esto es una transformación. Leamos versículos 12 al 16. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo eligió seguir adelante, negándose a retroceder o caer en la complacencia. Pablo aspiraba a lograr aquello de lo que Cristo lo había llamado, buscando la voluntad de Dios. El premio supremo para Pablo era el llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Significaba estar ahí en el cielo. Y Pablo anima a los filipenses y por extensión nosotros tener esa misma mentalidad. Que tenemos que buscar la voluntad de Dios por encima de nosotros y seguir en el llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que olvidar lo que dejamos atrás. Entonces, basándonos en el consejo de Pablo, hay varias cosas que ocupamos. Necesitamos evaluación, dedicación, orientación y también determinación. ¿Qué quiere decir que esto? Veamos lo que dice Pablo aquí, ¿verdad? Él dice, no es que yo ya lo haya alcanzado. Entonces vemos que hay una humildad. Como dijimos ayer, ¿verdad? La humildad es algo que más bien se hace, no es que pensamos que lo tenemos. Pablo no está satisfecho, sí, es que yo ya soy excelente. Pensamos, ¿quién va a ser más cerca a Cristo Jesús sino un propio apóstol? Y Pablo dice que no, él no ha llegado a la perfección todavía. Y es muy importante nosotros como creyentes
que debemos evaluar nosotros mismos honestamente y nuestro progreso en los caminos de Dios y mirar, sí, bien, quizás yo sé mucho de la Biblia, pero no he hecho mucha evangelización, entonces yo ocupo mejorar y enfocarme más tiempo en eso. O quizás es que yo paso mucho tiempo estudiando la Biblia y las cosas de Dios, pero no paso mucho tiempo con mis hermanos y hermanas. Evaluemos nosotros mismos a ver dónde podemos ir mejorando. Siempre algo que podemos hacer. Quizás, y es algo que yo debería enfatizar, yo leo mucho la Biblia o vengo a la iglesia, pero yo no oro mucho. También ocupamos devoción. La vida cristiana exige concentrarnos en las cosas de Él. Deberíamos consagrarnos a las cosas del camino y la carrera cristiana. Y tenemos que tener cuidado de las distracciones que tantas hay. A veces yo saco mi celular para hacer algo y a los 10 minutos se me olvidó por qué era que yo lo había sacado mi celular. Tenemos cuidado de las distracciones. Tenemos que tener la dirección. Debemos dejar las cosas atrás, como bien que estamos enfatizando en esta lección. Y finalmente necesitamos determinación. Hay muchas cosas en las cuales nosotros somos disciplinados. Somos disciplinados para ir al trabajo, somos disciplinados en la escuela. Y entendemos que la disciplina es necesaria en esas cosas para desarrollarse. Incluso si usted está jugando un deporte o ir al gimnasio, lo que sea. Pero tanto igual hay que tener disciplina en esas cosas, hay que tener disciplina espiritual. Y muchas veces pensamos, es que si yo hago un horario donde yo digo, ok, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, yo voy a orar, que eso quita algo espiritual de eso. Pero hermanos, ¿qué cosa tan bonita y espiritual es que usted ha hecho y ha consagrado un tiempo de su día para dedicarlo solamente a las cosas de Dios? Eso es algo espiritual. Y quizás sea difícil para usted, quizás usted tenga que levantar una hora más temprana, o quizás va a ser un poco difícil porque vas a tener que sacrificar tiempo haciendo otras cosas. Pero a través del tiempo, si utilizamos ese tiempo para enfocarnos en las cosas de Dios y tenemos la actitud correcta de tener esa disciplina al cual nos estamos desarrollando, a lo tiempo, cuando llega a las 8, a las 6, o sea, a las 10, a la hora en cual usted se dedicó para orar a Dios y para estar enfocando en las cosas de Él, vas a estar anhelando ese tiempo. Ya quiero que sean las 8, ya quiero que sean las 5, a la hora que sea, para estar metido en la palabra de Dios. Estos son rasgos esenciales para nosotros. Son un fundamento para que nosotros como cristianos miremos hacia el futuro. Pero debemos recordar esto, que todo esto es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Por último, necesitamos un rasgo que a mí me resulta personalmente difícil. Y yo pienso que quizás, tal vez para ustedes también sea un rasgo que es difícil. Y es que, hermanos, tenemos que ser pacientes. Seamos pacientes. ¿Y quién mejor ejemplo de demostrar paciencia sino Pablo en este contexto, que él está en la cárcel esperando para poder hablar con el emperador? Pablo practicaba y fomentaba la paciencia en su carácter. Leamos el versículo 17 al 19. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo dice que sean imitadores de él.
que sean imitadores a otros justos. Pero también Pablo advierte que muchas veces había gente que se habían apartado, que no eran pacientes, que eran enemigos de la cruz. Y él dice que el resultado para estas personas va a ser destrucción. Su traducción puede decir perdición. Y era la destrucción en dos maneras: la destrucción de su cuerpo y también la futura destrucción por sus caminos y la justicia final. Pablo dice que estaban priorizando a estas personas cosas sensuales y físicas. En lugar de sentirse vergüenza, estaban orgullosos de las cosas vergonzosas. El enfoque de ellos se giraba en los asuntos terrenales. Estaban priorizando las cosas mundanas y no las cosas y en la oración a Dios. Se habían vuelto impacientes. Se habían estancado y se olvidaron mirar hacia adelante. Y nosotros como cristianos deberíamos mirar hacia adelante y mirar hacia adelante con paciencia. Si bien a veces nos pasa muchas veces cuando estamos haciendo un proyecto, o si se está cocinando un pastel, a veces hay que esperar una hora para que las galletas, o sea, lo que estamos cocinando, que terminen. Y si abrimos el horno antes de eso, bueno, ya se cae el pastel y ya no sirve o no queda igual, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Aunque sea muy difícil, especialmente cuando es algo como galletas. Pero tenemos que separar esa hora. Y lo que quiero decir con eso es que vemos aquí en este ejemplo, estos hermanos se hicieron impacientes. Tenían que pasar por esas dificultades, tenían que endurecerse a pesar de las tentaciones que pasaban, pero ellos prefirieron enfocarse en el aquí, en ahora, en lo material, en el pasado, volvieron a ese pasado y no miraron hacia atrás. Y hermanos, ¿por qué es que deberíamos de hacer esto siempre? Porque al final de cuentas, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo y del reino de Dios. No somos una república, no somos una federación, somos un reinado y el cual somos ciudadanos y siervos del Rey Jesús. Terminamos el capítulo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y es tan radical lo que Pablo está enfatizando aquí, porque históricamente la ciudad de Filipos era una colonia romana. Muchos de las personas que colonizaron esta ciudad eran veteranos soldados romanos. Y seguramente había muchos filipenses que eran ciudadanos romanos y tenían los beneficios que vienen de ser ciudadanos de Roma. Y nosotros, como cristianos, deberemos vernos a nosotros mismos, no como ciudadanos de este mundo, de este país, sino ciudadanos del cielo. Pablo está diciendo, sí, bien, está muy bien y muy bonito que ustedes tienen esta ciudadanía romana, pero esta es una ciudadanía temporal, su ciudadanía eterna está en el cielo. Ser ciudadano del cielo significa esto, que somos extranjeros en esta tierra. Debemos esforzarnos cada siempre de entender esto. Somos embajadores de Cristo en esta tierra donde residimos. Tenemos privilegios, deberes, pero también responsabilidades diferentes a los ciudadanos de esta tierra. Nuestro enfoque no debe centrarse en acumular riquezas terrenales, sino
en esperar pacientemente el día en que seamos llamados a la regresa a casa. Y como ciudadanos del cielo poseemos un carácter distinto. Estamos bajo el gobierno del cielo. Nuestro amor, nuestra esperanza se dirige hacia nuestro hogar celestial. Porque de lo que yo veo es que Pablo está enfatizando, hay muchos aquellos que se caen y piensan en lo terrenal. Pero Pablo dice, no, siga adelante. ¿Por qué vas a estar satisfecho con las cosas de este mundo si algo mayor y la gloria de Dios te espera en el futuro? Nuestras lealtades residen en otro lugar. No tenemos lealtad a esta tierra, sino tenemos lealtad al Dios Jesús. Confiamos en Él y nadie más. Entonces, hermanos, este es el mensaje que les quiero dejar. Es un mensaje muy simple. Tenemos que seguir adelante. Y espero y que esa sea mi oración para la iglesia de Cristo que se encuentra aquí en Flower Mound. Seguimos adelante. Dios nos hace estas promesas, nos transformará. Seremos transformados. Seremos habitantes del cielo. Y como ciudadanos celestiales, estamos llamados a vivir de manera diferente a esta tierra. Y hermanos, no te olvides de eso. No te olvides de la salvación que te espera. No mires atrás al pasado, sino que mires adelante. Mañana es un nuevo día. Cada hora es un nuevo momento donde que usted tiene para servir a Dios. Entonces esperemos con anhelo el regreso de nuestro Salvador. Esperemos con anhelo el día en que podemos estar perfeccionados al ser unidos con Él en el cielo. Y mientras tanto, hermanos, tememos las trampas del pasado. Considerámoslo como una pérdida. Miramos hacia el futuro que nos aguarda con Cristo y esperemos pacientemente su regreso. Pronunciamos con orgullo las palabras dichas por primera vez por Pablo. Sigo adelante, no mires atrás, seas un cristiano, hermanos. Y yo los invito a, si hay alguien aquí que no ha empezado su camino cristiano, yo te invito que lo hagas hoy en día. Que declares que Jesús es el Hijo de Dios, arrepiente de sus pecados. Seas lavado de tus pecados mediante el bautismo. Y manténgase fiel hasta el momento que Dios puede decir, bien hecho y siervo fiel. Entre a la gloria de tu amo. Qué palabras más hermosas. Mi oración es que cada uno de nosotros algún día escuchemos eso de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.